Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios. Padre amado, te entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, el evangelista, es nuestra prédica para el día de hoy. El Señor hoy nos ha concedido por su infinita misericordia que le conozcamos como el evangelista, porque hoy el evangelismo y la palabra del evangelio va a quedar sembrada al interior de nuestros corazones a través de esta impartición en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, el evangelista. Entendemos que el evangelio, mis amados, nosotros creemos que el evangelio empezó desde Jesucristo para acá, que se empezó a predicar el evangelio. No, pues el evangelio ha sido eterno. El evangelio se viene predicando desde que el nombre de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, empezó a conocerse. Lo conoció Noé, y más atrás lo conoció Enoc. Y fue porque se lo predicaron, porque le dijeron que había un Dios en los cielos poderoso, que es el Dios creador de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, de los mares. Que es el Dios que ha puesto en el cielo su trono y en la tierra está el estrado de sus pies. Es el Dios que se mueve y coge a los querubines y se mueve entre las nubes, como si fueran sus carrozas. Ese es el Dios todopoderoso al cual nosotros le servimos. El evangelio ha sido eterno, mis amados. Lo que pasa es que el evangelio se ha venido dando por etapas. Y esas etapas se vinieron desarrollando según el pacto que estuviera vigente en cada época. El evangelio, mis amados, fue el evangelio que se trajo aquí en la tierra para que el hombre alcanzara redención. Y por cuanto todos pecamos, todos estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Pero no, ya no todos, porque hoy estamos en la redención de Jesucristo. Estamos ahora bajo otro pacto, aún mejor que el anterior. Porque el anterior decía que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y vivían los antiguos bajo la ley. Solo había que cumplir la ley. Y uno era salvo en esa época. Pero era difícil cumplirla. ¿Por qué? Porque estaban arraigadas viejas costumbres en el pueblo de Israel. Ahora este pacto es mejor, porque este pacto solo es por fe. Por la fe en el único Dios que nos puede dar salvación. Es nuestro Señor Jesucristo. El Dios eterno que por su propia voluntad decidió caminar aquí en la tierra y cogió forma en la persona de Jesús. Por la fe en Él, todo el que cree en Él es salvo. Y ese es el evangelio, mis amados, que hoy en día se está predicando, porque es el evangelio que llega a todos los hombres por gracia, no es por obra. No es por obra. Y esta palabra, mis amados, del evangelio, la entendió perfectamente nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él, como hombre, se identificó con lo que de Él estaba aquí escrito por los antiguos en su palabra santa. Dice el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel.
Él sabía y entendía su propósito, que tenía que predicar el evangelio para dar libertad y salvación a la humanidad. Porque cuando Él nació, se le puso el nombre de Jesús, y Jesús significa salvación. Y esa salvación la hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo, y la alcanzamos cuando Él murió en la cruz por nosotros, cuando Él derramó su sangre y hasta la última gota de su vida la derramó aquí. Y esa sangre se quedó aquí con nosotros, aunque ciertamente esa sangre está disponible para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y de ese sacrificio nosotros nos gozamos, porque a través de su sangre que se derramó en la cruz, nosotros hemos sido participantes de la naturaleza divina. Por eso hoy en día su evangelio es conocido en todo el mundo. Todavía falta para que se siga conociendo, porque cuando se llegue a conocer en toda la tierra, ya no se va a predicar más el evangelio. Quiere decir que el evangelio de salvación tiene un tiempo límite y está determinado cuando el último lugar de la tierra haya sido evangelizado, para la gloria y la honra de Dios. Pero resulta que en este nuevo pacto, en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, donde que todo aquel que cree es lavado por su sangre, Jesús fue anunciado en este nuevo pacto, y lo anunció Juan el Bautista. Él tuvo el privilegio de anunciar a nuestro Señor Jesucristo sin conocerlo. Él lo veía en el Espíritu. Él escuchaba la voz del que clama en el desierto. Él escuchaba los gemidos de nuestro Señor Jesucristo, desatando el propósito de Él en su vida, desatando la perfecta voluntad de Dios. Gemía nuestro Señor Jesucristo, la voz que clama en el desierto, para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel, a traer sanidad y libertad, salvación a toda la humanidad. ¿Y cómo predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así predicaba él. Porque es que para poder acercarse al reino de los cielos, solo se podía hacer a través del arrepentimiento. En esa época y había que bautizarse para arrepentimiento. Pero sus obras tenían que dar testimonio de que estaban arrepentidos. Pero entonces, ahora que ya no está Juan el Bautista, la palabra de Dios se sigue predicando igual. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando murió Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo mismo, Él mismo, tomó esas palabras. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido. Porque es que para poderse arrepentir, para uno poder tener derecho a acceder al reino de los cielos, hay que subir al reino de los cielos, es en santidad. Arrepentido uno de todos sus pecados. Si los cometió, no los vuelva a cometer. Eso es el verdadero arrepentimiento. Cuando uno coge y da un giro de 180 grados y no sigue haciendo las cosas malas, ¿qué venía haciendo? Ese es el arrepentimiento. Y habló nuestro Señor Jesucristo de Juan el Bautista y dijo: no ha habido uno más grande que él. Ni Moisés, ni David, ni Noé, ni Elías, ni Enoc, ninguno más grande que Juan el Bautista, ningún hombre nacido de mujer. ¿Por qué? Porque cuando una persona es utilizada por el Dios eterno para predicar el evangelio,
de Jesucristo, Dios lo pone en el lugar más alto. Por encima de todo los anteriores de la antigüedad. ¿Cómo les parece? Ese es el privilegio que Dios nuestro Señor nos da a los que predicamos su palabra, a los que caminamos según el orden en estos tiempos de la dispensación del Evangelio. Por eso, hoy en día seguimos predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados, para que nosotros podamos tener acceso grande a la presencia de Dios. Y se sigue predicando el Evangelio del reino, porque es que el reino de los cielos es vida. Todo lo que hay en el reino de los cielos es vida. El reino de los cielos reburbujea a vida, vida. Nosotros aquí vemos que la tierra está llena de toda clase de animales, lo que hemos conocido de los cielos, en los mares, los peces. Aquí en la tierra los que caminan, aparte de los que se han extinguido ya. Vemos vida y vemos, wow, cómo florece la vida. Las plantas donde uno mira está el verde. Acá en esta zona tan privilegiada que la reconocen muchos como un paraíso. Y vemos, uy, aquí estamos en la gloria. Pero mis amados, el reino de los cielos, vida, queremos ver vida, allá que está la verdadera vida. Porque no vemos sino aquí en la tierra lo que alcanzan a ver nuestros ojos, pero el mundo invisible, el mundo celestial, el mundo espiritual, mis amados, es cientos de miles y millones de veces tal vez más grande que este pequeño espacio de roca que flota en el espacio. Estamos confinados aquí a la pequeña bolita azul en el espacio. Pero el reino celestial y el reino espiritual no tiene límites, no hay límites. No hay límites. Todo lo que hay allá es vida, vida de todos los niveles. Ojalá Dios algún día nos permita poder llegar a esos lugares o poder entender la grandeza de lo que nuestro Dios eterno ha creado. El reino de los cielos, mis amados, es salvación para todo aquel que no cree aquí en esta tierra. El reino de los cielos, mis amados, es sanidad. Este es el evangelio que nosotros predicamos acerca del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él están contenidas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, principados, potestades. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, que toda la creación está dentro de Él, porque Él lo llena todo. Entonces, el Evangelio, la palabra del Evangelio, son palabras de vida, son bellas, hermosas palabras de vida. A mí me encanta cuando yo voy pasando, gloria al Rey, a nuestro Señor Jesús, voy pasando por algún lugar y puedo escuchar a alguien predicando el Evangelio. Yo me detengo a escuchar porque son bellas palabras, palabras de vida. La palabra del Evangelio da gozo y dulzura a los oídos. Y uno bendice al que lleva la palabra de Dios. Gloria al Señor por siempre. Pero entonces, ¿qué es la palabra del Evangelio? La palabra del Evangelio nos dice que nuestro Señor Jesucristo es la salvación. Pero la resumimos aquí. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, dice San Pablo, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Amén. Todos lo creemos. Esa es la palabra del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Por lo tanto, para Él sea la divina majestad. Amén. Para Él sea el señorío, el poder, la grandeza. Porque ¿quién va a morir por otro? Si es que no es movido por el amor, nadie lo hace. Pero Él es todo amor. El amor y Él son lo mismo. No hay límites para Él dar amor. Cristo murió por nuestros pecados, primeramente, conforme a las Escrituras. Según está escrito, así leemos, y así lo entendemos, y así lo creemos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así dice, ¿cierto? Amén. Así lo creemos. Esa es la palabra del Evangelio, que yo creo todo lo que está aquí escrito. Y lo tomo como mi verdad absoluta. Después de esto no hay otra verdad. No hay más conocimiento. Desgraciadamente hay personas inescrupulosas que han cogido este conocimiento y lo han vuelto, lo han retorcido para llevarlo a sus propósitos, que no son los de Dios. Pero cada uno, si no se arrepiente y rectifica el camino, va a recibir conforme a sus obras. Bendito el Señor nuestro Dios. Amén. Entonces, este evangelio, en el que uno declara su fe en el Señor Jesús y que murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos, es para salvación. Para eso es que se predica el evangelio hoy en día, para salvación de todos los hombres, porque Cristo Jesús murió por todos y mayormente por nosotros los que creemos. Amén. Amén. Gloria a Entonces, el libro de Mateo, Mateo 9, nos dice del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, Señor, y llama al uno, llama al otro, llama al otro. Personas escogidas entre todos los hijos de Dios, con unos dones extraordinarios, parecidos a los dones que recibió, que tenía nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Rey. Para que cuando ellos prediquen el evangelio, donde quiera que ellos vayan, las señales de sanidades, de liberación, de milagros, vayan siguiendo al que predica la palabra. Por eso el don, el evangelista, el ministerio de evangelista o el don también de evangelismo, aparentemente no es para todo el mundo. Digo aparentemente, pues yo sí creo que es para toda la iglesia, porque muchas veces usted con su solo testimonio, tal vez usted ni abra la boca y ya está ministrando a otro para que siga su camino. Y ahí está usted haciendo evangelismo. Ay, este fulano, esta fulana, mire cómo era antes. Y de que él entró a buscar los caminos de Dios, su vida cambió. Ya se comporta diferente. Pues yo también quiero lo mismo.
y usted no le ha predicado el evangelio, pero su testimonio predicó, porque esa persona vio la gloria de Dios en su vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cierto? Amén. Entonces, el evangelista, mis amados, que esa es la persona que Dios llamó, son los obreros para la mies, para que el evangelio sea conocido. Porque hizo el Señor Jesucristo en otro pasaje: venid a mí y yo los haré pescadores de hombres. Un evangelista es un pescador de hombres. Amén. Es un pescador de hombres. Por eso, el ministerio del evangelista es el más conocido a nivel mundial, más que el profeta, más que el pastor, más que el maestro. Porque el evangelista es el que anda dando vuelta por todo el mundo, predicando el evangelio y llevando el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones, a todas las lenguas, a todos los pueblos, para que el santo nombre del Dios de Israel sea conocido. Amén. Jesucristo es su nombre. Entonces, el evangelista es un siervo capacitado totalmente desde el cielo, llevando el fuego del Espíritu Santo en su vida y haciendo estremecer a las naciones, llevando el poder y señorío de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que Él pise. Un evangelista es fuego puro, es el que enciende la llama de los avivamientos. Sin evangelismo no puede haber avivamiento. Por eso el evangelio tiene que predicarse. Por eso usted ve que escriben libros y la mayoría de esos libros son de los evangelistas. Son poquitos los pastores, los maestros que escriben. Los evangelistas son los que escriben. Dios se lo permite a ellos. Y todos esos libros, en esos libros ellos cuentan su experiencia con el Espíritu Santo, para poder, que les ha permitido hacer todo lo que ellos han hecho. El evangelismo, mis amados, es el lugar, es la operación del cielo que hace estremecer las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Por eso los evangelistas son altamente perseguidos. Muy altamente perseguidos. Porque llevar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo representa que usted coja un alma y se la arranque a la fuerza al diablo de las tinieblas. Usted se la arranca así. Y dice: este es Cristo. Con solo esa persona declarar el nombre de Jesús. Cuando un evangelista llega a un lugar y esa persona confiesa el nombre de Jesús, usted es como si le estuviera diciendo: hoy todos tus pecados te son perdonados. Y se cumple la palabra de Dios cuando dice: al que le remitiere sus pecados aquí en la tierra le serán remitidos. Y al que no, pues no. Entonces, si hay un grupo de personas y tú le predicas el evangelio, a las personas que tú sientas en tu corazón predicarle, a eso se les perdona sus pecados. Los demás no, tendrán que esperar otro tiempo u otra persona que llegue a predicarle a ellos, porque no todos están dispuestos a escuchar la palabra que sale de tu boca. Amén. Tal vez ellos estén diseñados para escuchar la palabra del evangelio de boca de otro, que no eres tú. ¿Sí? Amén. Entonces, iba caminando por todas las aldeas y era conocido por todos. Porque el evangelista es el que abre el camino. Él va sembrando la semilla del nombre de Jesús. Y detrás de él vienen los pastores, los profetas, sobre todo los pastores recogiendo, cosechando las almas nuevas que se convirtieron a Cristo. El evangelista siembra, otro riega y otro cosecha. Así es el reino de los cielos. Es como una operación de siembra. Y por eso nuestro Señor Jesucristo hasta hoy se sigue cumpliendo.
Cuando Él les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Toda criatura. Él pudo haber dicho, predicar el evangelio a todos los hombres. ¿Cierto? Amén. Porque son los hombres los que necesitamos salvación. Pero Él dijo a toda criatura. ¿Sabe por qué a toda criatura? Porque toda la criatura, toda la creación, a raíz del pecado, está bajo corrupción. Los leones, los cocodrilos que se alimentan de carne, de la vida de otro, todos los carnívoros, los animales venenosos, las serpientes, los escorpiones, a toda criatura, los lobos, las hienas, los tigres, que le salieron esos colmillos monstruosos. A toda criatura. Usted ve una criatura y en el nombre de Jesús esa criatura tiene que obedecerle. Si usted ha sido un fiel portador de la palabra de Dios y practicante de la ciencia de Dios, usted con toda autoridad y seguridad, usted le va a decir al animal, detente en el nombre de Jesús. Si es que ese animal venía a agredirlo en su contra. Porque Dios le ha dado la autoridad a usted para predicarle el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando las criaturas se arreinan muchas veces en medio de las iglesias, uno piensa que es que ellos llegan a molestar. Llegan a veces las cucarachas, las ratas, las moscas. No, ellos llegan también a escuchar el evangelio, para que sepan. Para que sepa. Entonces usted le puede decir, después de dar orden, si vienen a escuchar el evangelio, quédense por un rincón donde nadie los vea y que no los vayan a pisar, que no los vayan a matar. No distraigan a los que están ahí, a los hombres que están aquí, no los distraigan. Escondiditos por allá, escuchen el evangelio. Pero ellos no son las únicas criaturas que escuchan el evangelio del reino. Vamos más adelante a ver quiénes más son los que escuchan el evangelio del reino. Dice el libro de Romanos, el libro de Romanos dice, capítulo 10, bendito el Señor, del 8 en adelante. Vamos a cogerlo desde el más atrás, desde el 6. Porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué herramientas nos ha dado Él para predicar el evangelio? Una herramienta poderosa es nuestro testimonio. ¿Sí? La forma en la que Dios trató con nosotros para que nosotros llegáramos a Él. Esa es una herramienta poderosa. Poderosa herramienta para dar a conocer el nombre de nuestro Dios en nuestra vida misma. La que silenciosamente observan los que no han conocido y que quieren tener lo mismo que tú tienes. Ellos tal vez no digan nada, pero están en silencio, mirando tu cambio. ¿Quién eras tú antes y quién eres tú ahora? Para ellos, muchos de ellos será suficiente solo con verte, sin que tú le prediques el evangelio. Ellos van a recibir del reino. Otra forma de predicar el evangelio, y que es la más efectiva, créanlo, mis amados, es la más efectiva. Es cuando se predica el evangelio proclamando el nombre poderoso de Jesús, su grandeza, sus obras. Cuando se predica a través de su palabra lo que está escrito, escrito está, y uno cita la escritura, y Dios dispone el corazón de la persona que va a recibir el evangelio. Es más fácil
hablar de Cristo que hablar de uno. Amén. Es más fácil para uno poder llegar a otra persona. Es más fácil. No que uno no pueda hablar de lo que Dios hizo, porque la vida de uno es fiel testimonio de la obra de Dios. Amén. Pero es más fácil hablar de Él para el que recibe. Porque la palabra de Dios viene con poder. ¿Sí? Entonces leemos desde 6. La palabra de Dios dice: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién subirá para hacerlo descender? ¿O quién descenderá? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pues Él ya subió, ¿ya? ¿Cierto? Amén. No hay forma de traerlo físicamente aquí o de hacerlo subir de las profundidades. Nadie lo puede hacer, ninguno de nosotros tiene poder para eso. ¿Mas qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra de Dios. Cristo Jesús, la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Tú quieres palabra de Dios? Búscala en tu corazón. Porque es que la palabra de Dios está escrita en ti. ¿Sí? Amén. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mucha gente, para la gloria y la honra de Dios, ha llegado al pie de Cristo a través de este pasaje. Cuando uno les cita esa palabra, para que ellos confiesen con su boca lo que creen en su corazón, inmediatamente se derrumba algo en ellos que los motiva a ellos para recibir la palabra del Evangelio, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación de sus almas. Pues, ¿qué dice la Escritura sobre eso? Que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Quiere decir esto, que cuando usted declara el nombre de Jesús, no solo tiene salvación, sino que Él hace presencia. Y le dice: ¿me hablaste? ¿Me llamaste? Si tú tienes el discernimiento para darte cuenta que solo nomás con invocar su nombre lo tienes allí, tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. A veces no tienes necesidad ni de decir la palabra, solo con pensarlo. Tú sientes la presencia de Dios, con pensarlo. Con pensarlo. Él es rico para todos los que le invocan, no solo nosotros, sino que alguien por allá dice: bueno, y ese tal Jesús, sí será verdad. Y no conoce el Evangelio, pero ha escuchado de Jesús solo con decir así: Él, nuestro amado Dios, que es tan bueno y misericordioso, Él hace presencia. Se hace presencia el enemigo cuando lo nombra sin ninguna necesidad. Cuanto más presencia no va a ser nuestro Dios, que murió en la cruz por todos los hombres. ¿Cuánta más presencia no va a ser eso? Que dicen por allá que ese Jesús es que está dando salvación. Pues Jesús está dando salvación, y cuando Él escucha su nombre, algo se mueve en esa atmósfera alrededor de esa persona que está invocando el nombre de Jesús. Pues yo te voy a probar que sí hay salvación a través de mí. Y Dios obra de tantas y múltiples maneras. Ese es nuestro Dios, eternamente bueno. No tiene comparación. Él es el mejor. El mejor. ¿Cierto?
Amén. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Eso no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Para que lo pueda entender. Porque Jesús murió por todos. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es otro trato que Dios tiene para con nosotros. Porque la salvación es un regalo que Dios da al que cree. Nosotros caminamos y tenemos obra es para manifestar nosotros la gloria de Dios en nuestras vidas. Una forma de decirlo, una de tantas. ¿Cierto? Pues entonces, ¿cómo nosotros vamos a invocar el nombre del Señor? Como alguien por allá va a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! De los que anuncian buenas nuevas. ¡Cuán hermosos son los pies! Me enseñaba el Señor que los que predican el Evangelio, mis amados hermanos, caminan con sandalias de oro, sandalias doradas. Son espirituales, no las vemos, pero esas sandalias son las que Dios pone a sus hijos cuando caminan predicando el Evangelio. ¿Cierto? Amén. Pero no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos. Usted puede predicar el Evangelio, pero no todos estarán dispuestos. Una, porque usted no es la persona llamada por Dios para predicarle a esa otra persona. Esa persona tiene que escuchar la palabra de Dios por otra. Esa es una forma. O la otra es que esa persona tiene su corazón tan duro, que no recibe la palabra de Dios. No importa de quién venga. ¿Cierto? Pero al fin y al cabo dice, ¿quién oirá nuestro anuncio? Porque es que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es que hay que predicar el Evangelio. El Evangelio, mis amados. Pero entonces, para uno poder ser llamado predicador del Evangelio, como un evangelista, que es el tema que estamos tratando hoy, uno tiene que ser llamado, porque el evangelista puede tener el don del evangelismo, ¿cierto? Pero hay otros que tienen ministerios de evangelismo. El evangelista es llamado por Dios. No es todo el mundo. Porque Dios lo capacita de una forma sobrenatural para llevar y dar a extender el Evangelio. Y entonces, mis amados, para poder uno caminar como siervo de Dios en el Evangelio, uno tiene que ser llamado para uno poder ser efectivo en la tarea que uno quiere hacer. Porque no hay cosa más complicada uno estar fuera de la asignación en la que debe estar. Imagine usted que sea pastor y que se dedique a hacer evangelismo, porque es lo que le gusta, pero el llamado sigue para pastor. Entonces van a ir detrás de usted los demonios que están asignados a los pastores, y encima de eso se va a llamar, va a llevar sobre usted los demonios asignados a los evangelistas, que tal vez usted no esté preparado para soportarlo. Usted podrá soportar los demonios que tiene asignados para que le haga la guerra como pastor, pero los del evangelista son otros. Entonces ahí fracasan muchos ministerios cuando están equivocados en la asignación. Pero
Cuando Dios te ha llamado, Él te reviste y te da la capacidad sobrenatural para que tú te destaques en tu ministerio. Por eso los evangelistas son los más renombrados a nivel mundial en el reino de Dios. Porque son los que tienen la santa y sagrada misión de llevar el evangelio a los confines de la tierra. Un evangelista, mis amados, es el que le arranca las almas al diablo. No importa de dónde las tengas, desde allá, de las profundidades, se las quita a la fuerza, porque es el don que Dios les ha dado. Un evangelista es una persona muy poderosa contra el reino de las tinieblas. Mi respeto para los evangelistas. Nosotros hacemos evangelismo, porque es el llamado que Dios nos ha dado para la gloria y la honra de Dios también. Y Dios nos ha capacitado para hacer evangelismo, para la gloria y la honra de Dios. Y Él respalda siempre, siempre su palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces, ¿cómo es que nos llama el Señor? Para la obra de sus manos. Dice Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Él te está diciendo que es poco para Él que tú seas un pastor, para levantar a los que están quebrantados, a los caídos, para levantar una iglesia. Es poco. Tú tienes que hacer evangelismo, pastor, donde quiera que estés. Porque al fin y al cabo, el evangelismo es el que va a llenar las iglesias. Dios nos ha prometido que la cosecha será grande para esta iglesia. Hacemos evangelismo, pero los frutos todavía no los hemos cosechado. Pero algún día los vamos a cosechar. Entonces, en esta labor santa y sagrada que Dios nos ha dado de llevar el evangelio, pues no todo el mundo cree. Si no lo creyeron a nuestro Señor Jesucristo, sus propios hermanos del pueblo de Israel, al mismo Dios, a la misma palabra de Dios viva que les hablaba, eso lo podría haber dicho simplemente una palabra: dispón tu corazón, se ha quitado toda dureza. Solo con el Maestro, el poderoso Dios, decirlo, con su boca ya era hecho. Pero Dios no lo quería así, nuestro Señor Jesucristo no lo quería así. Cada uno tiene que disponer su corazón para la obra de Dios en su vida. Sería muy fácil para nuestro Señor Jesucristo que ellos llegaran a su camino porque Él ordena, y les ordeno que me sigan. Ya, porque es Dios mismo el que ha hablado. Pero Dios no quiere eso, que la gente llegue así obligada a su camino. Dios quiere que la gente lo haga por convicción. Por convicción. Que usted llegó, que usted tuvo una enfermedad. Entonces el siervo de Dios aprovecha esa enfermedad. Dios le da palabra para que a través de esa enfermedad esa persona conozca el nombre del Salvador. Jesús es un nombre. Que si usted tiene una necesidad económica o una necesidad emocional, conforme a esa necesidad Dios te va a dar palabra para que tú le ministres y le vas a hablar conforme a la Escritura según el caso que esté pasando. Y Dios hace la obra, dispone el corazón. Pero hay corazones duros, como los que le tocó a Jesús. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le decía él a sus hermanos. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque él quería que fuera de corazón. Mire, por allá en las obras donde Dios me tiene trabajando,
y dando a conocer su nombre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Allá en esas obras uno conoce mucha gente. Gente buena, gente mala. Criminales, muchos criminales, de toda clase de criminales. No voy a detallar en eso. Que gente que no tiene esperanza, ellos creen que no hay redención para ellos, que no hay salvación. Cuando ellos conocen la palabra de salvación, usted viera el rostro a esa pobre gente que no tenía esperanza, usted viera esos rostros, cómo le cambian. ¡Wow! Dicen, Dios es bueno. Ya hasta su forma de hablar, el trato con sus compañeros cambia. Ya no se dirigen a ellos con esas groserías. O no se mantienen a la defensiva. Ya no, porque se han dado cuenta de que así como Dios tuvo amor con ellos y les permitió conocer la salvación, pues algo se abre en ellos y ellos abren más su corazón. Eso pasa. Y me he conocido gente que me han dicho, no, en la próxima obra, si nos vemos allí. Y mentiras. Nos vemos en la próxima obra y entonces me dicen, no, todavía no. Pues, seguramente no es conmigo, es con otro. Tal vez a otros se escuche. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Él entonces no es oveja de mi prado. ¿Cierto? Pero cuantas veces lo vea uno por ahí, uno va a insistirle. Hasta que Dios le diga, ya no le prediques, no le hables más. Entonces ya es Dios con él y ya. A veces uno va a predicar el evangelio y no es que no crean, sino que ellos están como prevenidos y dicen, este ya viene a enredarnos. Lo quisieron hacer con Pablo en Atenas. Hechos 17-18. Voy a leerlo. Y algunos filósofos de los epicúreos, es decir, gente letrada, gente con conocimiento de letras, ¿no? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? A veces yo creo que lo miran a uno como palabrero o como culebrero cuando uno predica el evangelio. Mire, las palabras del evangelio son música para nuestros oídos, para nuestra alma. Si esa persona supiera que las palabras del evangelio son palabras de vida, Dios mío, bellas, hermosas palabras de vida. Esas son las palabras del evangelio. ¿Qué querrá decir este palabrero? Así le decían, atrevidos. Y otro decía, parece que es predicador de nuevos dioses, porque ellos creían en muchos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús, les estaba presentando al Dios verdadero, les presentaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, mis amados, en esto de caminar el evangelio y de poder uno entender su palabra, uno no tiene que convencer a nadie, uno no tiene por qué tratar de convencer a otro, no, porque no son las palabras nuestras las que van a convencer a otra persona, es el poder de Dios. Por eso el enemigo, cuando se cita la palabra, no tiene argumento para rebatir. Cuando uno lucha por un alma para salvación, es que es a través de la palabra. Porque la palabra misma, nuestras armas no son carnales. Eso lo entendemos. Entonces la palabra misma derriba todo falso argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. La misma palabra. Porque si uno trata de hablar las palabras como acomodarlas, pues como uno en ese momento las quiera decir,
pues no va a ser tan efectivo como citar la misma palabra sin cambiarle ni una coma ni un punto. En la medida que usted pueda hacer, que usted cuando vaya a predicar el Evangelio cite la palabra de Dios, es más efectiva. Y yo le doy las gracias a mi Dios porque cuando me ha puesto a alguien delante, eso ha ocurrido, digamos, de un año para acá. Tengo que ser sincero, de un año para acá. Que de las personas que les he predicado el Evangelio, no recuerdo que alguien me haya dicho que no. Porque Dios me enseñó que en el nombre de Jesús, Filipenses 2:10, 11, en el nombre poderoso de Jesús, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con ese pasaje, no todo el tiempo lo cito, pero yo sé que tengo claro, y el diablo lo sabe, que yo lo sé, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Entonces, cuando uno predica el Evangelio, uno sabe, y si usted quiere darse la ayuda, Señor, que en el nombre tuyo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, sean tronos, principados, potestades, bajo el estrado de tus pies, para que esta persona llegue al Evangelio y conozca tu nombre. Filipenses 2:10. Es mi versículo estrella para yo predicar el Evangelio. Hay muchos, como Romanos 10. Son los dos que más uso, pero me gusta mucho este, porque es que está mostrando el poder, la supremacía del nombre de Jesús, donde todo diablo tiene que arrodillarse y quitarse de medio para uno poder estirar la mano y rescatar esa alma de las profundidades del infierno donde el enemigo la tenía. No tiene argumento el enemigo cuando usted tiene ese pasaje presente. Y así es como hemos dado a conocer en nuestro ministerio el misterio del Evangelio, mis amados. La clave es, según dice 2 de Timoteo 1:13, ya lo hemos dicho, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y en la 2 de Timoteo 4, del 1 al 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, si a usted no le están, usted puede escuchar a pastores que hablen muy bonito. Te pueden hacer llorar, pero si en su doctrina, en su discurso no está presente el nombre de Jesús, pues no le bote mucha corriente. Así usted haya recibido de esa persona. Jesús, su nombre. Esto no se trata de manejarle a uno las emociones. Esto lo que se trata es de uno caminar en el Señor por convicción. No porque le maneje las emociones a uno. Por convicción. Entonces, por eso es que el Evangelio del Reino se predica. Y tiene que ser gratis el Evangelio, gratis. Pero miremos.
1 Corintios 9, del 14. Y hago énfasis en esto porque se entera uno de situaciones en otros lados, sin meterme por allá mucho. 1 Corintios 9, del 14 al 17. Así también ordenó el Señor Jesucristo a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es decir, que si yo como pastor estoy anunciando el Evangelio aquí en este momento, ¿cierto? Yo puedo vivir del Evangelio porque en la antigüedad los que ministraban en el altar se beneficiaban del altar. Y hasta hoy eso es así, todavía sigue sucediendo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice San Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, es decir, para él era una necesidad anunciar el Evangelio. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio, dice San Pablo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si lo hago de mala voluntad, pues ya la comisión me ha sido encomendada. Es decir, pero Ernesto, qué lindo es uno poderlo hacer de corazón, de verdad, como me ministraba un señor en toda una madrugada acerca del mejor trabajo del mundo. Me ministraba el Señor acerca del mejor trabajo del mundo. ¿Tú quieres saber cuál es el mejor trabajo del mundo? Me decía el Señor, como desde las 12 hasta las 5 de la mañana que me sonó la alarma para irme a trabajar. ¿Quieres saber cuál es el mejor trabajo del mundo? Servirme a mí. Porque la paga es por adelantado. Porque la seguridad social es para toda tu familia por toda la vida. Porque las prestaciones sociales no te van a faltar. Porque la pensión es por toda la eternidad. Es decir, me dio una administración. Cuando el Señor por su misericordia me dio esa administración, yo dije, no, pues yo llego al trabajo donde Dios me lleve y en realidad la misión que yo llego a hacer a las obras es predicar el Evangelio. Eso es la misión. Y la excusa es a través de mi profesión, donde Dios me permite traer la provisión para mi casa. Cuando yo pude entender eso, el fruto de las personas que disponían su corazón para la obra de Dios aumentó. Hoy en día solo me dicen, yo tengo que ir para su iglesia, yo quiero ir para su iglesia, pero no viene, pero en algún momento vendrán tantos que verdaderamente no habrá lugar para sentarlos a todos, para la gloria y la honra de Dios. Ya la misión nos ha sido entregada, hay que sacarla y llevarla al frente. En el nombre de Jesús. Mire, la misión de predicar el Evangelio es tan excelsa, tan sublime, tan extraordinaria, mis amados, que Dios pone a los mismos ángeles en todas las iglesias a que escuchen el Evangelio. Así dice el libro, Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Decían, ¿cuándo será eso? ¿Para quién le corresponderá? Los profetas Isaías, Elías, el rey David, Moisés.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Pero ellos no sabían porque no tenían el Cristo revelado. No lo tenían. Pero el Espíritu del Señor estaba dentro de ellos. Y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Es un privilegio muy grande. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas palabras que se dan en todas las iglesias, mis amados, los ángeles hacen alrededor de esa iglesia donde se está predicando la sana doctrina del Señor. Los ángeles hacen cerco alrededor de los altares donde se predica la palabra de Dios. Cuando hay un hombre de Dios, un evangelista, donde quiera que llegue, las operaciones angelicales allí en esos lugares son extraordinarias. Miles, millones de ángeles en las campañas de evangelismo siempre hay, haciendo la obra y respaldando la obra de Dios. Esta operación del evangelismo tiene un final, tiene un fin. Es decir, el propósito del evangelio es la salvación de los hombres. Y de toda la creación, porque toda la creación está bajo corrupción, porque la misma creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Claro, porque es que las culebras no tienen por qué morder, los insectos no tienen por qué tener ponzoña, ni las fieras colmillos, ni garras para matar. ¿Cierto? Por eso el Evangelio, aunque se debe predicar a todos los hombres, también hay que predicárselo a las criaturas. Ellas escuchan. Si escuchan las criaturas terrenales, cuánto más los millones y millones y trillones y trillones y trillones y trillones de criaturas angelicales que están en los cielos. Y así mismo como escuchan los ángeles, también escucha el diablo y sus demonios. Entonces te va a decir, este hombre, esta mujer de Dios, están en la verdad, están en la palabra. Más bien cojamos distancia de esta persona y no nos metamos con él. Porque la reacción de esta persona puede ser violenta contra el reino de las tinieblas. Así que dejémoslo quieto. Someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces el evangelio tiene un tiempo definido, un tiempo de duración. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Dios nuestro Señor quite la iglesia de aquí de la tierra. Porque cuando la iglesia se vaya, ¿quién va a predicar el evangelio? Se va a predicar porque cuando la iglesia se vaya, se van a desatar los juicios sobre la tierra y va a venir la tribulación y la gran tribulación. Ya van a buscar palabra de Dios y no la van a encontrar, porque las iglesias que estén predominando van a ser iglesias falsas, donde la doctrina va a estar retorcida. Entonces uno tiene que tener claro que es con Jesucristo. Y que la única forma de vencerlo es con la sangre preciosa del Cordero. Eso nos enseña la Escritura. Para ellos, los que se queden. Pero nosotros como nos vamos, chao, pescado. Gracias a Dios. No merecemos esta gracia que nos da, Señor. Entonces, los que se queden aquí van a recibir el Evangelio, porque Dios va a llamar a 144,000 a que sigan predicando el Evangelio.
Dice que esos 144,000 son niños judíos, jovencitos, sin ninguna maldad en su corazón ni palabra corrompida en sus bocas, gente consagrada para Dios. 144,000 van a salir a predicar el nombre de Jesús y todos ellos el diablo los va a matar. Así está escrito aquí en la palabra. Así está escrito aquí en la palabra. También van a predicar el evangelio los dos testigos, con gran poder, haciéndole la guerra al anticristo que estará gobernando en esos tiempos. Porque él va a estar gobernando con grandes señales y prodigios mentirosos. Entonces los dos testigos van a dar demostración del verdadero poder de Dios. Y los habitantes de la tierra, el mundo entero, podrá ver la diferencia entre los dos. ¿A quién le van a creer? Pues ahí se estarán jugando su salvación. Porque si le creen a los dos testigos que prediquen el nombre de Jesús, se van a salvar. Si le creen a maligno, pues no hay nada que hacer. Pues a ellos también los van a matar. Así dice la Escritura. Dios va a permitir que los maten. Y todo eso para Él glorificarse aún más. Y mostrarle a los habitantes de la tierra que Él es Dios todopoderoso. Porque a los 3 días los va a resucitar a vista de todos. Y mostrar la grandeza de su poder. Decir, esto es mi poder. Y ni con todo y eso, mucha gente no va a recibir, no va a creer en el evangelio de salvación. Duro, ¿no? Y triste, que hagan hasta de llorar. Tantos sacrificios y obra que pone el Señor, y hay corazones recontra duros, más duros que el diamante. Dios mío, sea Dios volviendo los corazones de carne en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando ya no estén los dos testigos tampoco predicando el evangelio, todavía Dios va a mandar una oportunidad. Esa es la que vamos a ver. Apocalipsis 14 del 6 al 7. Es que Dios es muy bueno. Dios mío, eso es como estuviera Dios rogándole, Dios mío, a la gente: crean en mí, yo soy su salvación, crean en mí. Y Dios, mire lo que hace. Dios es muy bueno. Apocalipsis 14 del 6 al 7 dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué decía eso? Porque es que toda la gloria se la estaba robando en ese tiempo ya el anticristo, que ya no era el anticristo, era la bestia que subió del abismo. Entonces, para la gente que estaba engañada por la bestia, porque ya habían sellado, pactado con ella, porque ya se había dejado poner el sello, la marca de la bestia, ya no, esa gente no tenía ya voluntad, ni en su mente ni en su corazón, para poder tomar la decisión de seguir a Cristo. Pero va a quedar constancia con lo que está aquí escrito, que se les predicó. ¿Comprende? Y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El evangelio eterno, que siempre ha existido, siempre ha existido el evangelio. Y yo creo que cuando él dice que el evangelio eterno, es porque seguramente habrán de pronto otras existencias que no entendemos, y que también reciben el evangelio eterno de salvación.
Damos gloria y honra, honor y majestad a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y que nos ha dado por tu misericordia el Evangelio del reino, el Evangelio eterno, el Evangelio de la palabra de Dios, y que hoy se predica en todo lado y que se cumplirá la palabra de Dios cuando toda la tierra haya sido llena del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendita y acrisolada es. Purificada 7 veces, Señor. Pasada 7 veces por el filtro, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú, bendito Dios, nos has dado, Señor, claridad, Señor, y has fortalecido, Señor, nuestro fundamento de lo que es la predicación de tu evangelio, Señor. Padre, que esta palabra que se ha impartido hoy, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor, entre, Señor, llegue y penetre hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, concediéndonos, bendito Dios, por el gran propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, concediéndonos, bendito Dios, ser unos fieles y poderosos instrumentos en tus manos, bendito Dios, para dar a conocer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.